Quiero que abran sus Biblias. Vamos a estudiar un libro que es la Epístola Universal de Santiago. En esta mañana creo que me voy a detener solo en la introducción, pero quiero que leamos 3 versículos. Dice la palabra del Señor. No, vamos a leer 11 versículos para que el Señor en cada uno de estos, para cada uno de ustedes, haya una palabra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a estar estudiando el libro de Santiago. El hermano Santiago ha sido muy mal interpretado en la iglesia. El libro de Santiago es el libro más legalista. Esta epístola es la más legalista, según dicen algunos, por no entender y por no interpretar lo que la Biblia dice. Y vamos a estar haciendo un análisis y un estudio sobre el libro de Santiago. Dice el versículo 1, miren sus Biblias. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Quién escribió el libro? Santiago. Pero resulta que el nombre Santiago no es original del que escribe este libro. El nombre original de él es Jacob o Jacobo. Luego fue cuando la Iglesia Católica lo canonizó y le puso San Jacob, que luego viene a ser Santiago. Pero no, el nombre original de este autor es Jacobo, o es el mismo Jacob. Amén. Y ustedes en la Biblia han visto a varios Jacob, y esta mañana vamos a estar analizando eso. Primero, ¿quién escribe el libro? Jacob. Ya les dije por qué era Santiago. Fue escrito en el año 44, 45, dependiendo de lo que su merced tenga como la historia. Ya les voy a hacer un resumen. Fue escrito, ¿para quién? Estamos en el verso 1. A las 12 tribus en la dispersión. ¿Quién escribe el libro? Jacobo. ¿En qué año? 44, 45. ¿Fue escrito para quién? Para las 12 tribus. Recuerden que la iglesia originalmente es judía.
parte con apóstoles judíos. ¿Este Santiago es un apóstol? ¿No sabemos? Ahorita lo miramos. Y esta epístola fue escrita en Jerusalén. Amén. La escribe Jacobo en el año 44 para los que están en la dispersión, a los de las 12 tribus, y es escrita en Jerusalén. Se llama Santiago, su nombre original, como les dije, Jacob. Luego, cuando fue beatificado por la Iglesia Católica, un día esto vamos a hacer un estudio de cómo nuestras Biblias están impregnadas del catolicismo, para que entendamos las versiones y lo que sucede. Les decía, luego cuando fue beatificado por la Iglesia Católica se le puso San Jacob, lo que derivó a Santiago hasta que finalmente quedó la epístola de Santiago. Pero cuando usted va y busca en las Escrituras a Santiago, no lo encuentra. Solo les voy a hablar de 4 hombres en el Nuevo Testamento, aunque el primer Jacob, ¿quién es? Amén, Israel, ese es el primero. Pero luego en la época de los apóstoles hay unos y los vamos a mirar. De los 4 hombres que se llaman Jacobo en el Nuevo Testamento, vamos a Mateo 4:21. Mi hermano, y ese nombre también es el mismo de engañador, suplantador. O sea, significa igual. Sí, señor. Sino que después cambiaron a Jacobo en su connotación. No, ya no por el suplantador, estamos en el punto del hermano Alex, no por el suplantador, sino por el patriarca. O sea, el nombre pasa a ser de lo más bajo, a ser un nombre excelente para colocarle a los hijos. Por eso en la Biblia usted va a encontrar, en la época del Señor Jesús, muchos Jesús. En la época del Señor Jesús va a encontrar muchos Jacobos y va a encontrar varios Judas. Dentro de los apóstoles del Señor hay 2 Judas, sino que a un Judas lo llaman Tadeo, para diferenciarlo de Iscariote. Mateo capítulo 4, versículo 21, ¿alguien que lo lea? Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Amén. Aquí tenemos al primer Jacobo junto con su hermano. Jacobo y Juan, que el Señor los va a llamar Boanerges. ¿Lo recuerdan? Porque eran impulsivos. Pero estos son hijos ¿de quién? De Zebedeo. Ahora vamos a Mateo capítulo 10. Hoy vamos, pero les dije que me voy a dedicar a la introducción para luego entrar al texto. Mateo capítulo 10, versículo 3. Pablo Luis, por favor, lo lee. ¿Ves? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que también entregó. Amén. Ahí está haciéndome una lista de los apóstoles. Amén. Ya estamos mirando, el Señor pasa y ve a los hijos de Zebedeo y los llama, son apóstoles. Luego pasa y entre ellos está el hijo de Alfeo, que también se llama Jacobo, y lo llama, es otro apóstol. Ya ahorita vamos a identificar quién escribe la carta. El que escribe la carta no es apóstol, porque es un hermano del Señor Jesucristo. El que escribe la carta no es un apóstol, es hermano del Señor Jesús. Ya vamos a mirar la vida de este hombre. Cómo este hombre, desde su origen hasta cuando el Señor lo confirma en el ministerio. Esto es muy gratificante porque nos hace pensar en todo lo que el Señor hace en la vida de nosotros.
de cómo usted se puede sentir hoy débil, pero el Señor te dice, yo estoy contigo, vamos para adelante. Entonces aquí ya tenemos a dos Jacobos identificados. Uno y el otro, el hijo de Alfeo. Amén. También eso está en Hechos 1:13 cuando están todos reunidos. Quiero que lean un texto que es Lucas 6:16. ¿Lo tienen? Está hablando también de los 12 apóstoles. Me gustaría, ¿nadie tiene una versión de las Américas acá? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces miremos la versión 60. Dice, voy a leer. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro. Siempre cuando va a hablar de los apóstoles, al primero que nombran es a Pedro. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, el hermano de Jacobo, dice la versión 60. Cuando usted lee la versión, la que les estaba diciendo de las Américas, dice Judas, hijo de Jacobo. Judas, hijo de Jacobo, es el que se conoce como Tadeo. Y luego hace referencia al otro Judas, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por eso hay dos Judas dentro de los discípulos del Señor. Pero a uno le dicen Tadeo, y al otro le dicen Iscariote. No, dos nomás. Porque está Jacobo y Juan, Jacobo hijo de Alfeo y Jacobo. No. Este Jacobo es el papá de Judas Tadeo. Por eso en la versión que les digo de las Américas dice, y Judas, hijo de Jacobo. Aquí dice hermano de Jacobo. La Biblia no tiene errores, sino que muchas veces en esas cositas que hay veces los de las versiones tratan de acomodar, pierden el hilo de lo que están haciendo. Por eso es necesario mirarlo, Señor. En esta versión, que es la nueva traducción viviente, dice Judas, y entre paréntesis dice hijo de Santiago. Correcto. Porque ¿qué fue lo que pasó con la Biblia? La Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene errores. Lo que pasa es que nos toca, por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que pasó con la gente que hace las versiones es que por tratar de acomodar ciertas cosas para que se entiendan, hay veces viene la palabra pifia en lo que están haciendo. Por eso debemos tener cuidado y buscar siempre el sentido espiritual del texto. Algunos han sugerido que Jacobo, hijo de Zebedeo, tiene un hermano. ¿Cómo se llama? Juan, que son los Boanerges. El Señor les dijo así. Algunos han sugerido que Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, escribió este libro de Jacobo o de Santiago. Pero cuando vamos a la Biblia y en Hechos capítulo 12, versículo 2, vemos que matan a este apóstol. Hechos capítulo 12. El hermano de Juan. Más o menos me estoy comunicando, les estoy dando una introducción al libro de Santiago, que originalmente es el libro de Jacobo. Para que ustedes entiendan quién es este señor que escribe esta carta y por qué la manera en que la escribe y por qué la composición de cómo la escribe.
Porque este Señor, cuando veamos la exposición de Él, usted va a ver al mismo Señor Jesús. Pero porque es el hermano. Y ya lo vamos a ver. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién es? El hijo de Zebedeo. Del de Alfeo no se vuelve a saber nada más, sino solo esa referencia de ese apóstol. Ahora vamos a seguir mirando. El Señor Jesús tiene un hermano. La palabra hermano en el contexto griego es la palabra adelphos, que quiere decir que salió de la misma matriz. Recuerden, el Señor Jesús nace de María, la Virgen María. Amén. Él nace de la Virgen María. Cuando Él nace, le quita la virginidad a María. Luego, con el tiempo, María tiene otros hijos con José. Uno de los mayores de José es Jacobo. Por eso lo llaman el mayor. Por eso lo llaman el mayor. Recuerde que Mateo, cada vez que traza, él manda siempre la descendencia. Donde viene el primero, así. Vamos a mirar esos textos. Esto para que más o menos vayamos entendiendo. Mateo capítulo 13, versículo 55. Esto es para que nosotros más o menos nos vayamos relacionando. La Biblia es un libro preciosísimo. Como nos lo organizaron de manera rara, por eso hay veces no lo entendemos. Pero la Biblia es un libro muy ordenado. Que fueron los hombres los que pusieron los libros de manera desordenada. Entre comillas, ellos lo hicieron para que los hombres no entendieran con claridad. Pero fue parte del Señor porque el Espíritu del Señor cuida la iglesia. ¿Qué dice Mateo 13, 55 y 56? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. A ver, voy a leerles aquí. Voy a darles las referencias y luego miramos los textos, ¿les parece? A ver. Después de haber analizado los Jacobos en la Biblia, nos queda uno solo que es este. Es el hermano mayor. A ver, tengo que explicar esto. El Señor Jesucristo es el primogénito, por lo tanto Él es mayor. Pero como Él va a desaparecer, va a quedar el mayor de José y María. Jesús no es el mayor de José. Jesús es el mayor del Padre y de María. Amén. Pero Jacobo es el mayor de José y de María. ¿Estamos? Cuando el Señor Jesús se va, y lo digo con respeto porque estoy hablando de un hermano de mi Señor, por eso tengo tanto cuidado en lo que estoy haciendo, porque no estoy hablando de un espejismo ni de una película. Mi Señor me está escuchando lo que yo estoy hablando. ¿Me entienden? Si yo digo algo que no es, por eso tuve que darle aquí, darle allá, investigar y darle, tuve que cambiar como 5 veces las hojas. De tanto estar, mire que mire, y mire que mire, y mire que mire, porque iba a hablar de una referencia personal, de un hermano del Señor. Aunque ustedes son hermanos de mi Señor, y tienen la misma grandeza que el mismo Jacob, quise ser como un poquito cuidadoso en lo que iba a hacer. Es el mayor de 4 hermanos. Juan capítulo 7, versículo 5, me dice que era incrédulo. Cuando el Señor Jesús estaba predicando aquí en la tierra, su hermano cercano, vamos a decirle que le lleva 2 años al Señor.
Es una especulación mía, pero para que usted me entienda. El Señor le lleva 2 años a Jacob. Y el Señor está predicando. Y mire lo que sucede. ¿Qué dice Juan 7:5? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Amén. Ahora quiero que miremos Marcos 6:3. Acabamos de leer que ni aun sus hermanos creían en él. Amén. Que este texto tiene que ver también con referencia a lo que leímos anteriormente. Marcos 6:3. Sí, señor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaron de él. Correcto. Este Jesús, pónganle cuidado a lo que va a pasar. El Señor Jesús está predicando. Les dice, yo vengo en nombre del Padre, vengo a darle las señales. Imagínense, un hermano de ustedes comienza con este cuento de que Él es el Mesías. Y ahora fíjese lo que va a pasar en Marcos capítulo 3, versículo 21. Sale Jacob y le dice, no mamá, ¿qué es esto? Este man nos va a hacer es matar. Estoy hablando en palabras humanas. Y mire lo que sucede. ¿Alguien que lo lea? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. La mamá y los hermanos del Señor Jesús se vienen y dicen, está loco, está fuera de sí. Vamos. Volvemos al texto. Marcos capítulo 3, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Se lo iban a llevar a las malas para la casa porque decían, está fuera de sí. Entre ellos, ¿quién está? El hermano del Señor, Jacobo, y están nosotros. Está Jacobo, Judas, ¿cómo se llama el otro? Son 4. Les repetí el texto para que los agarraran, pero no cogieron los hermanos del Señor son Jacobo, Judas y correcto. Y tiene creo que dos hermanas, creo que son 2 hermanas. Pero volvemos otra vez al texto. Mientras el Señor Jesucristo está predicando y está enseñando, ¿su mamá le cree? No le cree. Ahí tiene un texto para María, no para que me la desdibuje, sino para que vea la humanidad de ella. Sus hermanos no le creen. Miren lo que acabamos de leer, Marcos capítulo 3, versículo 21, ahora salte al 31. 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Ojo con esto que acaba de decir el Señor. El Señor acaba de decir esto, y Santiago y sus hermanos están afuera, y ellos van a hacer entrar en razón al Señor para que ya no diga más esos disparates. Lo van a hacer entrar en razón. Y entonces se quedan afuera porque hay gente. Y el Señor les dice, oigan esto. Y cada palabra que el Señor dice está penetrando en el corazón de Jacobo, aunque él no se está dando cuenta. Cada palabra que él está diciendo. Sigamos. Porque para ellos les será muy difícil creer en él. Después de que el Señor Jesús muere y resucita, ¿a quién es el primero que se le presenta?
Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Alguien que lo lea. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aparece a Jacobo. ¿Me están poniendo cuidado lo que estamos hablando? Capítulo 15, versículo 7. Estoy hablando en referencia a los de su familia, ¿no? El Señor se le aparece a Jacobo y le dice, Jacobo. El Señor nunca se le ha aparecido a ningún incrédulo, jamás. Él se le aparece solo a su pueblo, a su gente, y llega y le dice, Jacobo, yo soy el Señor. Por eso cuando Él escribe, Él dice, Jacobo, siervo del Señor. Entendió que Jesús era el Señor. Lo que antes no creía, ahora ya lo cree. Jesús ha muerto y ha resucitado. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Después de que el Señor se le presenta a Jacob, le dice, Jacob, tienen que estar pendientes porque enviaré mi espíritu. Y usted lo va a ver allá metidito en el aposento alto. Hechos capítulo 1, versículo 14. Léalo, Ana María. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con Amén. Y en el aposento alto está Él. Vuelvo otra vez, Él no es apóstol. Santiago no es apóstol, o Jacob. Jacobo no es apóstol. Amén. Ya usted vio la lista de los 12 apóstoles y ahí no está incluido. ¿Vio la lista o no la vio? ¿La repetimos? Jacobo, el hermano del Señor, aunque ve al Señor y aunque lo oye, él todavía no se ha convertido. Es más, lo acabamos de acompañar junto con su mamita y sus hermanos a querer sacar a Jesús de allá y hacerlo entrar en razón porque está como muy loco. Eso no es de una persona cristiana. Por lo tanto, no está dentro de los apóstoles. Él no es de los apóstoles. Es un siervo del Señor. Sigamos mirando. Más adelante se vuelve líder de la iglesia en Jerusalén. Eso lo encuentra en Hechos capítulo 12, versículo 17. Esto es como sonaría programa de televisión siguiendo el rastro. Hechos capítulo 12, versículo 17. Están en un alboroto. Leo el 16, mas Pedro persistía en llamar, no, todavía no es, el alboroto es más adelantico. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Venga, hermano, y no es el mismo Jacob. No, porque si usted se devuelve versículos anteriores, acaban de matar al hijo de Zebedeo. No. Ya le digo por qué no es. Sigamos. Hechos capítulo 15, versículo 13. Recuerdan, es el concilio en Jerusalén. 13. Aquí sí están en el alboroto, que comienzan a decir que a los gentiles, o sea, la gente que no era, sí, vamos a decir que no era judía, pero es que es un problema. A los que no eran
de Judea, de Jerusalén. Judíos que vivían fuera de... Porque todos los gentiles, escrituralmente, son judíos que fueron enviados a una dispersión, que entre esos entramos nosotros. Son los que denominan samaritanos. Ojo con lo que les estoy diciendo porque es un trasfondo. ¿Recuerda cuando llevan a las 10 tribus a la cautividad y el Señor deja que se mezclan con todo el mundo? De ahí venimos todos nosotros. Ahora, cuando venga un judío y le diga que usted tiene descendencia judía por genética y por sangre, dígale, no le creo. ¿Me oyó? Y aunque el contexto escritural parece que nos dice eso, nosotros somos engendrados por la sangre del Señor Jesús. Juan 1:12. Y a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces, para no embolatarnos mucho, vamos a ver a los gentiles como los no judíos. ¿Sí? Pero resulta que estos gentiles son judíos, pero que no profesaban la religión de Anás, Caifás y de toda esa gente. ¿Los confundí? ¿Un poquitico? Haberse mezclado con los babilonios, adquirieron otras creencias. Las culturas. Y fueron regados por todo lado. Pero ya en la época antes de llegar el Señor Jesucristo, son reunidos todos y usted ve al Señor Jesús nombrando a cada uno de las 12 tribus. ¿Qué es lo que? Bueno, vamos a seguir aquí con el recuento. Vamos a... ¿Ya leímos cuál? Bueno, el 15:13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Están en el concilio de Jerusalén. En el capítulo 21, ahí están nombrando a Jacobo. Sencillamente eso lo estamos mirando, que ahí están nombrando a un Jacobo. En el capítulo 21, versículo 18 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ojo, porque todo esto es histórico. Ahora vamos a Gálatas. Por eso les dije que la introducción, no se preocupen que estamos mirando la introducción. Ya después vamos a ver texto por texto de lo que la Escritura enseña. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Amén. No, el 12. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después, aquí está hablando del problema que hubo. Amén. Que hubo entre Pablo y Pedro. Hay otro texto, ya se los doy. Algo que está tratando de mostrar mi hermano es que Jacobo era el líder del concilio. Sí. Ya les hago el resumen, les estoy dando los textos para que ustedes vayan mirando. Gálatas, ahora sí vamos a Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí estamos viendo que hay un Jacob prominente en Jerusalén, que ya anda con Pedro, que se está convirtiendo en columna de la sinagoga. Recuerde que en la época de los apóstoles no hay lo que nosotros conocemos como las iglesitas que tenemos nosotros, o las macroiglesias, eso no existe. Allá lo que hay es sinagogas. Las sinagogas es donde entran y se reúnen. Entonces un judío que se convertía al Señor Jesucristo decía, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le decían, bueno, las cuestiones del templo ya pasaron. Ya ustedes no tienen que estar circuncidando, ya no tienen que estar ofreciendo sacrificios en el templo, porque el Señor ya cumplió con todo eso. Y viene la enseñanza y entonces se crean sinagogas.
Pero cuando se habla de la iglesia en Jerusalén, se habla de una congregación de santos. La primer congregación de santos que llamamos iglesia es de judíos. Porque es que las doctrinas occidentales dijeron que la iglesia era una y los judíos eran otra. Pero la primera iglesia está fundamentada por judíos, solo judíos. Los 12 apóstoles, judíos. El apóstol de los gentiles, judío. Porque la palabra le fue conferida solo a los judíos. Usted no ve ningún gentil por ninguna parte. No, que vino Pepito de España y el Señor lo nombró apóstol. No, tenía que ser judío, porque a ellos se les encargó la palabra. Voy a hacer el resumen ya de todo esto. Déjenme busco aquí un texto. Me faltó el texto. Hay un texto que dice, creo que es en Gálatas, que solo vi al hermano del Señor. Ya, Gálatas capítulo 1, versículo 18, para que veamos de qué Jacob está hablando. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí para adelante, cuando usted parte desde Gálatas, comienza a ver que Jacobo es el hermano del Señor al que se está refiriendo el apóstol Pablo. Amén. Entonces, vuelvo otra vez al resumen. En la época del Señor Jesús, él tiene un hermano. El hermano lo escucha, el hermano no le cree. Cuando el Señor Jesús muere, resucita, se le presenta a él. Le dice, espera que vas a ser investido de poder de lo alto. Él está en aposento alto. Están todos unánimes orando cuando viene la presencia del Señor. El Jacobo del aposento alto es el hermano del Señor, porque ahí lo dice. Luego él comienza su peregrinar en Jerusalén. Él no es apóstol, pero comienza a convertirse en columna de la iglesia en Jerusalén. Tanto que él termina siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y es el que escribe la carta a Santiago, o la carta de él mismo, de Jacob. Contexto histórico de Santiago. Por eso se corrobora de que no es apóstol, él es, y él mismo, Pablo cuando escribe dice, a Pablo a los gentiles, apóstol y como firma él. Mientras que este hombre dice que es un siervo, igual que el hermano Judas, también escribe y dice, Judas, siervo de Jesucristo. No son apóstoles, son siervos del Señor. Son ancianos dentro del rebaño. Ustedes saben, usted dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia entre anciano y apóstol? Pues que el apóstol era un representante, como un abogado legal del Señor Jesucristo. Todo lo que ellos decían sucedía. Eran otro Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Esto no es como los apóstoles de hoy en día, que porque abrió 10 iglesias es el apóstol. No, señor. Cuando usted quiere mirar las características de un apóstol, Hechos capítulo 1 dice que cuando Judas abandonó el lugar que le había correspondido, Judas, el Señor lo llamó, y cuando lo llama, él mismo lo dice. Yo escogí a Judas, pero él es diablo. Y lo escogí porque tiene una tarea. Pero cuando Judas se ahorca, y después de que se ahorca cae y se explota, dicen, vamos a orar al Señor para que nos dé otro apóstol. Oran y el Señor dice que sea ¿quién? Matías. Y Matías está dentro de los 12. ¿Qué hizo? No se sabe. Pero eran los hombres con una misión especial. Vamos al contexto histórico de Santiago. Yo sé que lo que es un estudio de introducción a una carta,
Es un poquito complicado. ¿Y por qué complicado? Porque esos datos históricos, a veces, hermano, yo necesito, a mí un dato histórico, ¿en qué me va a ayudar para el diario de mañana? En mucho. En mucho. Porque el diario de mañana no está en lo que usted se coma, sino en la palabra del Señor que vaya entendiendo. Porque el predicador nos coge el texto y dice, y la palabra dice esto. ¿Qué fue lo que le pasó a Martín Lutero, uno de los reformadores? Dijo que esta carta o esta epístola de Santiago era pura paja, que había que quemarla, que para qué eso era legalismo. Y usted escucha a la gente decreciendo en gracia y para ellos Santiago es legalismo. Pero Santiago es pura gracia. Y nosotros tenemos una mala información de la gracia. Gracia es hacer lo que se me da la gana. Y yo soy salvo por gracia. Pero eso no es gracia. Porque la gracia realza la ley. Y la ley no puede ser quebrantada. Usted no puede decirme, ya no estoy en la ley, sino bajo la gracia. Un momento, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Si no ha entendido los contextos históricos y lo que sucede, pues vamos a tener un problema. Vamos a tener una dificultad. No se lo voy a dar con tantos versículos bíblicos, pero les voy a contar. Cuando estudiamos el libro de Daniel, el Señor le dijo a Daniel que vendría una abominación desoladora, que los iban a perseguir y que iban a destruir y arrasar con la santa ciudad. Cuando viene el Señor Jesucristo, les dice, muchachos, va a venir una gran tribulación. Señor, ¿será para el fin de los tiempos? No, para esta época. Por tanto, el que esté en Judea, huya, váyanse a los montes. Y el que esté en la casa, no descienda para tomar su capa, huya. Y rueguen porque no sea el día de reposo. ¿Cuándo comienza esa gran tribulación? Comienza cuando apedrean a Esteban y lo matan. Y ahí comienza la gran tribulación de todos ellos, y esa tribulación va a terminar hasta que no destruyan el templo en Jerusalén. Cuando comienza esa persecución, a ver, el apóstol Pedro se para y predica ¿cuántos? Y luego ya tenemos 8,000 en esa congregación así de rapidez. 8,000. Y todos están contentos, tienen sus cosas en común, venden, están contentos, se abrazan, hacen la ola. Y el Señor dice, no Señor, eso no es. Entonces aquí no me van a abrir iglesia. Necesito que se vayan. Pero nadie se quiere ir. Y el Señor dice, como nos explicaban, despierta el corazón de ese Ciro malo y cogen a perseguir a los creyentes. Que ahí es donde usted ve en Hechos capítulo 7 que toman a Esteban, lo apedrean y lo lapidan. Y de ahí sigue el apocalipsis de muertes, que ya vimos uno de los apóstoles que es Jacobo, hijo de Zebedeo, que también lo matan. Lo mata Herodes. Y comienza esa gran persecución. Usted tiene que entender esa persecución para que entienda por qué dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cuál dispersión? Pues los que acaban de sacar corriendo. A todos ellos. Porque hay gente que dice no. Él escribió a las 12 tribus que todavía no se habían reunido, tratando de buscarlas y de salvarlas. No, de eso no se trata. Porque en toda la carta usted va a ver hermanos míos y hermanos míos. Y Santiago se convirtió, ¿podemos llamarlo así?, en cristiano. Rindió su vida al Señor Jesucristo. ¿Entienden cuándo comienza la dispersión, no? ¿Cuándo comienza el corre-corre de todos estos judíos? Y ya entramos ahora sí al texto. Vuelvo a mi reseña histórica. Hay unos Jacob, pero esos Jacob no son. Está el hijo de Alfeo y el hijo de Zebedeo. Aparece un Jacob por la Biblia paseándose
pero no sabemos quién es hasta cuando Pablo en Gálatas capítulo 1 nos dice, es el hermano del Señor, es columna de la iglesia y es uno de los ancianos dentro de la comunidad de Israel. Este Jacob es el que escribe esto. Ahora ya vamos a ver el parentesco de Jacobo para después entrar bien a mirar lo que es su carta. Jacobo, para terminarle la reseña de la vida de él, en el año 62, recuerdan en la Biblia hay un Anás y un Caifás. Y Anás tiene un hijo, se llama Anás segundo. Y Anás segundo, en esa dispersión, mata a este siervo del Señor, a Santiago. Lo mata en el año 62. ¿En qué año dijimos que fue escrita la carta? 44. Pero lo asesina en el año 62 y es apedreado por Anás II. La composición del libro de Santiago, cuando usted entra a mirarlo bien, es el mismo sermón que el Señor Jesucristo dio, que conocemos como el Sermón del Monte. Es el mismo sermón. Vamos a mirar un poquito esto para que usted lo entienda. ¿Por qué necesito que usted vea esto? Para que usted vea que la gracia que el Señor Jesús anunció, Él dijo, no fornicarás. La gracia no lo lleva a usted a fornicar. Si usted cree que está bien con Dios y está fornicando, usted está mal. ¿Me oyeron? Usted está mal, es digno del infierno. No adulterarás. La gracia me deja, no. No y no. Y no se le olvide que le estoy diciendo esta mañana. Y todo lo que el Señor dice, Santiago lo va a decir acá. La gracia no es ocasión para la libertad a mi lujuria. No, Señor. Que hay debilidad, la hay. Pero que usted se recree en ella es su problema con Dios. ¿Estamos claros? ¿El fornicario para dónde va? Para el infierno. Pero yo soy cristiano y soy salvo por gracia. ¿Cuál gracia? ¿Cuál gracia? Y ya vamos a ver lo que es la gracia de Dios. Entrar a la ley del Señor es tocar y saborear la gracia. Les estoy diciendo, el sermón de Santiago es el mismo sermón que él escuchó de su hermano en el monte de las bienaventuranzas. Y comienza. Vamos a mirar. Yo solo les voy a decir el texto y ustedes lo van mirando ahí en Santiago. En Santiago capítulo 1 versículo 12, bienaventurados. Y Mateo capítulo 5 comienza con el sermón de las bienaventuranzas. Estén ahí en Santiago. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Después de que el Señor da las bienaventuranzas, el Señor pasa, cuando usted va leyendo Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, es todo el sermón del monte. Cuando termina las bienaventuranzas, el Señor habla de las recompensas y de una corona. Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ustedes han leído en Mateo que dice, no jurarás. ¿Sí? Eso está en Mateo 5:34. Mire Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí. ¿De quién oyó eso, Santiago? Pues del Señor Jesucristo. El amor al prójimo, lo dice el Señor en Mateo 5:43. ¿Qué dice Santiago 2:8? Si en verdad cumpliste la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haceros.
Ahí está, la misma relación, por eso les digo que es el hermano del Señor. De la misma manera que el Señor predica, Santiago lo está haciendo, aprendió. Es el punto que yo quiero que entiendan. Por más de que ustedes vean que estos jóvenes no están aprendiendo, que estas niñas son muy locatas, que parece que no, en su momento vendrá el fluir del Señor. Por eso el Señor dice, no se canse, no desmaye. Hábleles, porque eso es como sembrar la semilla que en su momento producirá. Y aquí produce en Jacobo. Y este Señor es tan ejemplar que no me da otra cosa sino lo mismo que el Señor Jesús me dio. Y no hay mejor predicación que lo que el Señor Jesús dijo, se diga. Esto no es al acomodo mío, esto es al acomodo de la Escritura. ¿Estamos? Yo tengo que darle la sentencia y tengo que decirle la verdad. La oración. Enséñanos a orar, Señor. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro, que no sea mi deleite, sino tu deleite. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Eso porque estamos dando una reseña para poder mirar. El Señor dijo, no hagáis tesoros donde entra el moho, sino hacer tesoros en el cielo. Estamos en la introducción, tranquilos, hoy solo es introducción. Después vamos a analizar todo lo que es Santiago. Santiago 5:1-3, ¿qué dice? Esto es para que usted vea la relación de dónde sacó Santiago su predicación. Porque parece ser, como dicen algunos autores, que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, tuvieron una diferencia. Porque Pablo dijo que la gracia era sin obras. Y ahora viene Santiago y dice que es por las obras. Pero Santiago nos va a explicar algo mucho más profundo. Aunque Pablo nos enseñó cosas. ¿Qué dice Santiago 5:1-3? Estamos hablando de los tesoros y el moho. Vamos ahora a llorar y a aullar por la miseria que os vendrá. Hasta el 6. La María. Vuestra riqueza están podridas y vuestra ropa están comida de polilla, y vuestro oro y plata están emudecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días posteriores. Amén, hasta ahí nomás. ¿Ven la relación? ¿Qué es lo que estoy buscando con eso? Que cuando usted me interprete un libro de la Biblia, vaya agarrado del otro. No me interprete la Biblia fuera de la Biblia. No me interprete la Biblia fuera en el pensamiento filosófico, en el pensamiento griego. Interpréteme la Biblia desde el concepto judío, para que podamos tener tranquilidad en lo que vamos estudiando y en lo que vamos aprendiendo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. El Señor dijo, no juzgarás. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 4, versículo 11? Es que así nos va a quedar más fácil entender. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Amén. Lo que el Señor Jesús dijo, que parece que está cifrado, su hermano viene y no lo aclara. Cuando el Señor dijo no juzgar, se trata de esto. Por lo tanto, ten mucho cuidado. El Señor Jesús dijo, no se puede sacar uvas de los higos. ¿Lo recuerdan? Miren lo que dice Santiago en el capítulo 3:12. Eso es para que usted tenga en mente cómo es que escribe este siervo del Señor y qué es lo que nos va a enseñar. Porque esta carta es tan rica, tan hermosa, que ha sido tan golpeada y tan maltratada que por eso quise entrar a que la miráramos.
¿Qué dice el 3:12? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Lo mismo que el Señor dijo. Y terminamos con esto. El oír y el hacer. El Señor, y esto sí quiero que miremos, Mateo 7:21. No me pierda Santiago. Recuerden que estamos analizando algo del Sermón del Monte. Usted sabe que esto se denomina el Sermón del Monte porque el Señor fue a un monte y les habló, ¿cierto? ¿Y por qué el Señor hace eso? Porque Moisés fue al monte y Dios le habló y le dio la voz para todo el pueblo. Por eso, como él es la misma personificación, o mejor, él es la verdadera imagen de lo que Moisés estaba haciendo, él se para en el monte y les dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Porque es el mismo Dios dando la ley desde el monte. Por eso es el Sermón del Monte. Iba a decir la ley del monte, pero eran por otro lado. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, ojo hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el Señor termina con esto: oír y hacer. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solo las oye, sino que las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cada casa es usted. ¿En dónde está construyendo? El Señor alaba no solo al que oye, sino al que ¿qué? Hace. A eso denominamos batallar o luchar legítimamente. Usted sufre con su temperamento. Amén. Pero tiene fuerzas del Señor para vencer. Otros luchamos con el alcohol. Otros luchan con cualquier vicio. Otros luchan con la lujuria en su corazón. Pero hay que luchar de verdad. No me gusta poner cargas en los demás. Prefiero, y le decía al Señor, Señor, como dijo Josué, si el juicio y la disciplina de comenzar por casa, comienza por mí, Señor. Comienza a cambiarme. A mí la verdad del pecado me fastidia porque me daña mi comunión con Dios. No sé por qué todavía le veo el deleite. No sé por qué. Ahora no estoy revolcado no, pero es una lucha. Es una lucha si yo soy lujurioso ir a abrazar a una hermana. Es una lucha si yo soy ladrón porque el hermano dejó algo ahí. Es una lucha si yo soy chismoso porque no puedo ver algo porque ya voy a ir a contarlo. Es una lucha, hermanos. Pero uno lucha, Señor. Así me tengo que morder esta lengua. Pero hay que luchar. El que oye las palabras y las hace, ese es del Señor. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque oyó e hizo. Cualquiera que me oye estas palabras, el oír y el hacer. Vamos a Santiago y con esto termino mi enseñanza. Capítulo 1, versículo 22 al 25 y leo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y es importante que nosotros entendamos lo que Santiago nos está diciendo. No ser oidores olvidadizos. Y en la parte que nos compete en este momento, porque el Señor dijo, si usted está oyendo mucha Biblia, conoce muchos términos, pero no lucha contra usted mismo, usted es un oidor. Le falta ser hacedor. Le falta ser hacedor. La perfecta ley, a ver, cuando usted obedece, voy a ponerles el ejemplo, los 10 mandamientos, usted es libre. ¿Me entiende? A ver, yo no adultero, no porque esté pegado a los 10 mandamientos y los 10 mandamientos me vayan a librar, no, sino que mi Señor me dijo que también el que mire una mujer para codiciarla en su corazón es adúltero. Pues Señor, ayúdame porque mi ojo es así. Y usted mantiene la comunión. Cuando usted anda en la comunión para obedecer la palabra, usted está en la verdadera libertad. El que obedece la ley del Señor es el que está en libertad. ¿Me están entendiendo? Por eso Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Cuando usted es libre, esa libertad que nos da el Señor cuando nos dice, hijos, ¿ya aprendiste que robar es pecado? Sí, Padre. ¿Cuándo lo aprendiste? Pues cuando me quitaron a mí. ¿Y cuándo aprendiste que no se debe tomar la mujer del prójimo? Pues cuando me quitaron a mí. Desafortunadamente aprendemos así. Desafortunadamente. Qué cosa tan bárbara. ¿Y cuando aprendiste, mi amor linda, que no debías fornicar? Pues después de que me salió la barriguita. ¿Ves? Ahora llevas tu yugo. Y la ley del Señor, cuando vamos obedeciendo, nos da libertad. Esa libertad es lo que se denomina gracia, la ley de la libertad. ¿Me están entendiendo? Cuando usted va, a ver, cuando usted va por la vía y ve que el semáforo estaba en verde, cambia a amarillo, su merced frena. Y tranquilo. Usted está obedeciendo la ley y eso le da libertad. Si tiene todos los papeles del carrito en regla y la autoridad lo para, usted no tiene problema. No tiene problema. Pero si hay algún papel o algo está mal, que está contrario a la ley, ¿qué pasa? Dun, 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 se me disparó la alarma. No tengo libertad, no tengo tranquilidad, no tengo paz. Ahora sí me entienden cómo el obedecer nos trae libertad y nos trae paz. Si viene un policía corriendo, yo no me asusto. Anda buscando a alguien. Pero si yo soy malhechor, me asusto. Me asusto. Si soy un hombre que ando en malas compañías y andan en problemas, cuando golpean en la puerta de mi casa, qué susto. Pero cuando yo no tengo problemas con nadie, abro tranquilo. Sí, Señor, ¿en qué les puedo colaborar? ¿Me están entendiendo? Por eso cuando viene la palabra y dice borracho, y yo, Señor, sí. Adúltero. Por eso es que nos sentimos mal ahí sentados. Es por eso. Porque no estás obedeciendo lo que el Señor está diciendo. Pero cuando comenzamos a caminar con el Señor, yo no les estoy diciendo, cumplan los 10 mandamientos para ser salvos. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, caminando con Cristo se cumple la ley. Caminando con Cristo se cumple la ley. Y como dice Santiago, porque después vamos a estudiarlo, Santiago es un poco rudo, ¿no? Y me gusta porque es excelente, es un buen judío, es un hombre versado en el Señor. Es un hombre que dice, oye, están muy graciosos. ¿Tú estás gracioso, salvo por gracia? ¿Estás ayudando a tu hermano? ¿Lo estás ayudando? ¿De qué me hablas?
Y tú que murmuras de tu hermano. Y usted que tiene esa lengua tan terrible. Eso está diciendo Santiago. Así es que vamos a obedecer lo que es la gracia del Señor. Y la gracia va acompañada con la ley. Por eso él dice en un tono despectivo, la religión pura y sin mácula es esta. Y cuando usted va y entra con Santiago, lo que va a encontrar, ¿sabe qué es? El amor hacia Dios y hacia el prójimo. No es otra cosa. No es otra cosa. Hoy usamos un tono un poco fuerte, porque estamos entrando. Porque después entramos en esas aguas dulces de Santiago, aunque el Señor nos va a estar golpeando con Santiago. Y nos va a estar diciendo, ojo, oidor y hacedor. Oidor y hacedor. Oidor y hacedor. ¿Estamos? Oidores y hacedores. No grite a su esposo, oidor y hacedor. No provoque a ir a su esposa, oidor y hacedor. Padres, no provoquen a ir a sus hijos, oidor y hacedor. Hijos, no provoquen a ir a vuestros padres, oidor y hacedor. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, oidor y hacedor. Por eso les digo, me encanta cuando la palabra primero me llega, porque puedo entenderla. La mayoría de predicadores lanzan la palabra hacia allá, pero parece que no nos toca a nosotros. Y vuelvo y les digo, hermanos, luchamos, pero vamos a confiar en el Señor de que vamos a ir venciendo todas esas áreas. Que si el Señor dice, voy a destruir a Bogotá, ¿habrá algún justo? Estoy siendo un poquito radical. Ustedes son justos por parte de mi Señor y yo también. Cuando el Salmo dice, no hay justo desamparado, es mi Señor, ni su descendencia que mendigue pan. El único justo en la Biblia es Él. Pero Él nos llama a que hagamos separación. ¿Él te quita el deleite de tus pasiones? No. Y aquí lo hemos dicho. Aquí lo hemos dicho. Tú puedes recrearte en las cosas. El problema es que nos gusta. Lo he dicho estos días. El Señor dice, 1 hora al parque. Y salimos a la 1. Y son las 6 de la tarde y no nos entramos. Nos dieron 1 hora. ¿Qué pasa? Toca cha. Muchas veces el Señor nos coge así. Dijo, usted no quiere obedecer, ¿cierto? No obedece lo que yo le hablo. Ya le dije, ¿ustedes les pasa? Que se entre. Que se entre. Que se entre. Y la obstinación de nosotros, por eso Santiago nos va a hablar de las pruebas, de las tentaciones. La prueba y la tentación provienen de mi corazón y de mi rebeldía. Por eso él dice, no diga que es Dios quien lo está tentando. Es su rebeldía y su concupiscencia. Pongámonos en pie, vamos a orar y cerramos la reunión. Yo sé que hemos entendido en esta mañana el mensaje. Yo sé que queremos desertar de la carta de Santiago. Más bien, léame Cantar de los Cantares, es como más bonito, hermano. Mientras me sigo recreando. Si usted oyó la voz del Señor, hable con el Señor y pídale ayuda en aquello que lo atormenta, que para usted ahorita es algo deleitoso, pero usted sabe que no es deleitoso, que eso le está creando una llaga en el alma y que no lo deja tranquilo y no la deja tranquila.